Muy buenas a todos. ¿Quieres conocer cuál es la diferencia entre alta y baja cultura? Quédate hasta el final del vídeo. Y es que los términos alta y baja cultura nuevamente son difusos, ambiguos y relativos. Pero bueno, para quedarnos con una imagen un poco clara, vamos a denominar la baja cultura con bueno, vamos a denominar, digamos más bien, vamos a vincular a la baja cultura con la cultura del pueblo y a la alta cultura con la cultura de unas élites. Nuevamente, ¿pero qué es el pueblo? Ahí está una de las grandes preguntas, ¿no?, de las ciencias sociales. ¿Quiénes son las élites? Igual, una de las grandes preguntas. No es lo mismo el pueblo de ahora que el pueblo de hace 3 siglos con el antiguo régimen. No son lo mismo las élites de ahora que las élites de hace 3 siglos con el antiguo régimen. A día de hoy podemos denominar élites, por supuesto, las élites políticas, las religiosas menos, cada vez menos, pero sobre todo a día de hoy, en esta era del hiperconsumismo capitalista, hay que considerar a las élites económicas. En el antiguo régimen, en la época moderna, y bueno, más en el medievo, siglo, bueno, anterior al siglo XV, por supuesto, pues bueno, había unas élites religiosas, había unas élites políticas muy fuertes, bueno, los ducados, los marquesados, los condados, etcétera, etcétera, la nobleza, ¿no?, digamos. A día de hoy no, a día de hoy, como vivimos en democracia, pues bueno, supuestamente, el pueblo es el que ostenta el poder y las élites religiosas ya pues no tienen ningún tipo de poder, bueno, ningún tipo, vamos a dejarlo entre paréntesis, y bueno, la élite política pues deriva del pueblo, que tiene un mandato, etcétera, etcétera, está sujeta y fiscalizada por la opinión pública. Los reinos aquí en Europa por lo menos son figuras representativas que ostentan la jefatura del Estado. Vale, pero bueno, después de este rollo que os he soltado, mmm, digamos que mmm, hay que centrarse para conocer mejor esto de lo que estamos hablando en las naciones, por ejemplo. ¿Cómo se han conformado las naciones? Las naciones se han conformado, mmm, ha sido una derivación de la alta cultura, ha sido una derivación de las élites. Las élites han conformado la nación de alguna manera, han nacionalizado a su pueblo a través de la educación, a través de los ejércitos, a través de políticas de imposición, políticas coaccionadoras, donde se han prohibido hablar otras lenguas, por ejemplo, o ciertas prácticas culturales. Claro, a mí me llama mucho la atención, llega un momento en el que incluso me llega a hacer gracia, ¿no?, cómo se hace alusión a una nación bien conformada, ¿no?, y demás, como pueda ser la francesa, una nación unitaria, un concepto de nación unitaria. Esa defensa de los valores franceses, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy bien, pero hay que tener en cuenta que la conformación de las naciones han sido imposiciones y han sido a través de políticas nacionalizadoras, homogeneizadoras, violentas, represivas, coaccionadoras, y eso es así, porque si no, no existiría una cultura dominante. Poniendo el caso de España, según, y bueno, yo así también lo creo, según Ortega y Gasset, bueno, pues decía que España es una cosa hecha por Castilla, y es verdad, el castellano proviene de Castilla. Castilla ha ejercido, el reino de Castilla, de núcleo expansor y una fuerza centrípeta y luego también centrífuga. A través de esta expansión de la cultura del reino de Castilla se ha tenido que hacer en base a la prohibición y en base a costa de las otras culturas que se han ido conquistando, etcétera, etcétera. Podríamos poner el caso de Cataluña o del País Vasco. Sí, lamentablemente sí, pero
¿Y qué ha hecho el País Vasco y qué ha hecho Cataluña también con sus respectivos reinos, ¿verdad? Siglos atrás, para conformar esa cultura catalana, esa lengua catalana. Porque siglos atrás, pues claro, había más lenguas, ¿no? Entonces, la configuración de los reinos catalanes también se hizo a propósito de no políticas nacionalizadoras en aquella época, porque no se puede llamar así, pero sí políticas homogenizadoras, ¿verdad? Esto es así en todas las partes del mundo. Pero bueno, centrándonos ahora, digamos que la baja cultura, ¿no? es aquello que viene del pueblo, ¿no? Aquello que está a merced de unas élites económicas, que son las que nos configuran, nuestra cultura, nuestro modo de vida. Y bueno, pues citando a Antonio Gramsci, un, un filósofo italiano que lo encarceló Mussolini, la cultura de la clase dominada es la cultura de la clase dominante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final quien gobierna, quien mueve los hilos, las élites y cómo se conforma la sociedad, crea cultura. Y el resto del pueblo, en sentido amplio, estamos a merced, digamos, de la cultura que nos deja o que nos proporciona esa clase, esas élites, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿cómo se configura nuestro día a día, verdad? Pues bueno, pues vamos a trabajar, vamos a hablar de la gente corriente, porque es que si no es muy difícil explicar el concepto. Vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a poner una persona asalariada, vamos a hablar de la mayoría, una persona asalariada, una persona bueno, pues que ve Netflix, ¿verdad? Una persona, pues, bueno, que se va de vacaciones o se va de crucero, por ejemplo, se conecta a internet, bueno, ¿qué más? No sé, coge el ferrocarril, coge el tren, etcétera, etcétera. Todos estos inventos, todos estos servicios, estos productos que consumimos y que usamos, es el resultado de una creación, de una invención tecnológica posterior, como por ejemplo Internet, como por ejemplo el ferrocarril. Eso lo ha tenido que crear unas élites posteriores, unas élites económicas. Incluso ahora, por ejemplo, mmm, llamemos cultura a esa manera de vivir, ¿no? Esas formas de vida que tenemos dentro de un país determinado. ¿Cuál es nuestra cultura? Vamos a trabajar, luego vamos al gimnasio, luego vamos a poner que vemos Netflix, ¿verdad? Estamos detrás, somos consumidores de unas grandes élites económicas que producen y que inventan para que nosotros consumamos. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que merece la pena reflexionar. Se puede criticar, por supuesto, pero bueno, no es mi objetivo que sea una crítica al capitalismo, ni mucho menos. Porque, bueno, ¿cuál es la alternativa, ¿no? Al capitalismo? Probablemente podremos cambiar de sistema con otro nombre, pero el comercio ha existido, existirá siempre bueno, y el capital pues va a estar ahí. Y los medios de producción también. Pero bueno, yo creo que hay que reflexionar acerca de ello, porque la vida que estamos viviendo, al fin y al cabo, pues es una vida que está conformada por la economía y por el comercio. Y bueno, está bien, yo no lo critico, pero debemos de reflexionar acerca de ello. Por ejemplo, a día de hoy con el Internet, mm, vemos cómo el inglés, ¿no? Cada vez va penetrando más. También vemos que con la revolución de los transportes, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues hay más transferencias de ciudadanos entre estados, la cultura fluye, la cultura va cambiando, todo está sujeto a la economía, todo está sujeto. Es que incluso la configuración de las naciones y la configuración de los estados han conformado así para proteger su comercio. O sea, es que es algo increíble cómo estamos sujetos a unas élites y ahora mismo a un poder económico. Pero bueno, tenéis mucha más información en el artículo y creo que se puede ampliar incluso más con otros artículos que tenemos en liberaldemocracy.es, como por ejemplo los del nacionalismo. Creo que pueden ser bastante constructivos. Muchísimas gracias y un saludo. Chao.